Hechos. Tercer viaje de Pablo. Hechos 18:23 al 20:38. Pablo llega a Antioquía y sale de nuevo. En lugar de ir primero a Siria, el barco que Pablo toma en Efeso va a Cesarea, el puerto que sirve a Jerusalén. Pablo va a Jerusalén a saludar a la iglesia y probablemente para la celebración de la fiesta a que se ha referido antes. Llega por fin de regreso a Antioquía y permanece allí algún tiempo. 18:23. Entonces sale de nuevo y recorre la región de Galacia y de Frigia. 18:23. Es decir, la región que él y Bernabé habían visitado en su primer viaje. Sobre esta primera etapa de su tercer viaje, Hechos no dice más. Es de suponer que Pablo pasó algún tiempo en cada una de las ciudades mencionadas en el primer viaje, pero lo que le interesa a Lucas es lo nuevo, y por tanto no dice más al respecto. La situación en Efeso. Mientras Pablo está dando todas estas vueltas, llega a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Apolos es un predicador elocuente e instruido, y por tanto hace gran impacto en la comunidad, pero nos dice Lucas que su doctrina era deficiente, pues conocía solo el bautismo de Juan. 18:25. Los eruditos debaten sobre el sentido exacto de esas palabras. Aparentemente, lo que Apolos predicaba era un llamado al arrepentimiento. Quizás no le prestaba suficiente atención al modo en que la muerte y resurrección de Jesús iniciaron un nuevo día. En todo caso, lo que resulta interesante en este episodio es que Priscila y Aquila toman aparte a Apolos y le enseñan con más exactitud el camino de Dios. 18:26. Nótese que Hechos menciona a Priscila primero. Tal es su costumbre después de la presentación inicial de esta pareja. Según las costumbres de la época, esto da a entender que es Priscila la más importante. En el episodio que estudiamos ahora, resulta entonces que tenemos el caso de una mujer que enseña teología y que se la enseña a un predicador aparentemente elocuente y educado. Después de esto, Apolos decide ir a Acaya, es decir, a Corinto. Los creyentes en Efeso le recomiendan a sus hermanos en Corinto, y Apolos es bien recibido en esa iglesia. En la primera epístola de Pablo a los Corintios, vemos que continuó predicando allí por algún tiempo. Aparentemente, algunos decían ser de su partido, en contraposición a otros, pero no hay indicio alguno de que Apolos fomentara esta o las otras divisiones que había en la iglesia de Corinto. Pablo en Efeso. El episodio de Apolos en Efeso aparentemente tiene lugar mientras Pablo, tras haber salido de Antioquía, está viajando por las regiones de Frigia y Galacia. Cuando Pablo llega a Efeso, ya Apolos está en Corinto. En Efeso, Pablo encuentra a un grupo de discípulos que ni siquiera han escuchado acerca de la existencia del Espíritu Santo. Esto resulta sorprendente, dado el interés que Priscila y Aquila han demostrado en la doctrina correcta. Pero hay que notar que en este pasaje no se menciona a la pareja, la que al parecer había partido antes de que llegara Pablo. El propio Pablo más tarde, al escribirles a los romanos, les manda saludos a Priscila y Aquila. Romanos 16:3. Por tanto, parece que la pareja decidió regresar a Roma y que partió antes de la llegada de Pablo a Éfeso, o al menos antes del episodio que se cuenta en el capítulo 19. Puesto que Lucas nos dice que estos discípulos solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan, 19:3, y esta es la misma frase que empleó antes para referirse a la deficiencia teológica de Apolos, es probable que estos discípulos o bien habían aprendido de Apolos antes de que Priscila y Aquila le tomaran aparte, o bien pertenecían al mismo círculo de donde Apolos había aprendido.
En todo caso, ahora vemos que la deficiencia de estos discípulos consiste en dos cosas. Primera, ni siquiera saben que hay Espíritu Santo. Segunda, no saben que Jesús es el cumplimiento del anuncio de Juan el Bautista y de todos los profetas. Pablo entonces les instruye mejor y les bautiza en el nombre del Señor Jesús. 19:5. Y ellos reciben el Espíritu y empiezan a profetizar y a hablar en lenguas. Lo que sigue es muy parecido a lo que Lucas nos cuenta que sucedió en otros lugares. Pablo va a enseñar en la sinagoga y puede hacerlo por espacio de 3 meses. Pero a la postre, la oposición es tal que Pablo y los que han creído su anuncio se apartan de la sinagoga y buscan otro lugar donde reunirse. Así como en Corinto se habían reunido en la casa de Justo, 18:7, ahora en Efeso empiezan a reunirse en la escuela de uno llamado Tirano, 19:10. Allí continuó enseñando 2 años más, lo cual hizo que toda la provincia de Asia tuviera oportunidad de escuchar el Evangelio. Los exorcistas maltrechos. Una vez más, Lucas nos dice que Dios hacía maravillas por mano de los apóstoles. En este caso, dice que las gentes se sanaban cuando les llevaban prendas que habían sido tocadas por Pablo. El resultado de esto es que algunos exorcistas ambulantes deciden hacer lo mismo y van entonces tratando de sanar enfermos diciéndoles a los espíritus malignos: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». 19:13. Entre ellos, Lucas nos cuenta de 7 hermanos. Nos dice que eran hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes. 19:14. Pero de este Esceva no se sabe más que lo que dice Lucas en este pasaje. Los 7 hijos de Esceva van entonces y, como otros exorcistas ambulantes, tratan de emplear el nombre de Jesús como fórmula mágica para sanar enfermedades. Empero la respuesta del espíritu maligno, en lugar de huir, es burlarse de ellos. Hay un tono irónico y hasta de mofa en su respuesta. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? 19:15. Acto seguido, el enfermo salta sobre ellos y les da una buena paliza, hasta que los presuntos exorcistas salen huyendo. Resulta interesante notar que el espíritu maligno dice reconocer a Jesús y al menos saber algo de Pablo. En su vida Jesús se enfrentó al espíritu del mal, primero en el desierto y por último en la cruz, cuando el maligno creyó haberle vencido. La resurrección marcó el triunfo definitivo de Jesús sobre el maligno. Por tanto, no es sorprendente que el espíritu maligno le reconozca y reconozca su poder. En cuanto a Pablo, el maligno ha querido hacerle caer repetidamente, haciéndole pasar por angustias, cárcel y azotes. Pero Pablo se ha mantenido firme. Por tanto, tampoco es sorprendente que el espíritu maligno diga que sabe quién es Pablo. Pero estos 7 exorcistas que reclaman el poder y la autoridad de Jesús y de Pablo, ¿con qué derecho lo hacen? El maligno sabe que carecen del poder de Jesús y de la autoridad de Pablo, y por tanto se burla de ellos y les da una paliza. A través de la historia, siempre ha habido cristianos que han querido reclamar el poder de Jesús, pero sin enfrentarse a los sufrimientos que el maligno usaría para quebrantar su fe. Por ello, al tiempo que reclaman el poder de Jesús, y algunos hasta venden pañuelos bendecidos, los poderes del mal no les obedecen. En tales casos, casi puede uno oír al demonio decirles: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Por otra parte, al ver el poder de Pablo y la debilidad de estos presuntos exorcistas, muchos creen y hasta abandonan sus antiguas prácticas mágicas. Los libros a que se refiere Hechos 19:19, producidos en Efeso, eran famosos en toda la cuenca del Mediterráneo,
donde se les conocía como libros efesinos, y se les consideraba de gran valor. Es por ello que Lucas nos dice que el valor de los libros quemados ascendía a 50,000 piezas de plata. 19:19. Pablo se prepara a continuar su viaje. Tras pasar más de 2 años en Efeso, Pablo decide que es tiempo de continuar su camino y empieza a hacer los arreglos necesarios para ir a Macedonia y Acaya. Estas eran las provincias donde estaban Filipos, Tesalónica y Corinto, ciudades en las que Pablo había fundado iglesias y con las cuales mantuvo correspondencia. Recuérdese que en el Nuevo Testamento hay una carta de Pablo a los filipenses, 2 a los tesalonicenses y otras 2 a los corintios. Como adelantados para preparar su llegada, manda a 2 de sus ayudantes, Timoteo, de quien ya hemos leído antes, y Erasto, mientras él permanece por un tiempo en Asia, es decir, en Efeso. El alboroto de los plateros. Surge entonces un gran alboroto en Efeso. La raíz de todo el asunto está en que la predicación de Pablo amenaza dañarles el negocio a los plateros. Efeso es conocida por su famoso templo de Diana o de Artemisa, del cual hoy no queda en pie más que una columna solitaria. Allí había una piedra con forma humana que se decía haber caído del cielo, probablemente un meteorito. Allí se había adorado desde tiempos ancestrales a la diosa que se decía esa piedra representaba. Más tarde, con la conquista de la región por parte de los griegos, se comenzó a decir que la diosa era la diosa griega Artemisa, y se construyó en el lugar el gran templo a Artemisa. Algún tiempo después, al llegar los romanos, dijeron que Artemisa era la misma que la diosa romana Diana, y declararon por tanto que a quien allí se adoraba era a Diana. Gracias a ese culto ancestral, el templo de Diana o de Artemisa, donde ahora había una gran estatua de la diosa, era centro de peregrinación para todas las gentes del Mediterráneo. Naturalmente, Efeso se enriquecía gracias al tráfico de peregrinos. Entre quienes viven de ese tráfico se encuentran los plateros, quienes se dedican a hacer pequeñas réplicas del gran templo de Diana para vendérselas a los peregrinos. Pero ahora Pablo y sus seguidores andan diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. 19:26. Por ello, uno de los plateros, Demetrio, suscita oposición a Pablo, primero entre sus colegas y empleados y luego entre toda la población. Leyendo este pasaje, resulta interesante ver cómo se conjugan y se confunden los intereses materiales con el fervor religioso. Demetrio empieza diciendo que hay peligro de que este nuevo negocio venga a desacreditarse, pero añade que hay también peligro de que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. 19:27. Los plateros inician el alboroto porque sus intereses materiales se ven amenazados, pero a ellos se une la multitud en defensa, no de los intereses de los plateros, que ya no figuran para nada, sino de su diosa Diana. Los amotinados salen entonces a la calle gritando: «¡Grande es Diana de los Efesios!», con el resultado de que la confusión aumenta y todos van corriendo hacia el teatro. Este era una gran construcción cuyas ruinas todavía hoy son imponentes. Camino al teatro, les echan mano a 2 de los compañeros de Pablo, Gayo y Aristarco, y los arrastran consigo. El propio Pablo quiere salir a hablarle al pueblo, pero sus amigos, probablemente con razón, no se lo permiten. Hasta algunos funcionarios oficiales, amigos de Pablo, le ruegan que no vaya al teatro, aparentemente porque su presencia, en lugar de calmar los ánimos, será como echarle aceite al fuego. La confusión reina, todos gritan, pero unos gritan una cosa y otros otra, y ya ni se sabía por qué se había formado el alboroto. Un tal Alejandro, de quien no se sabe más que lo que aquí se dice, pero que aparentemente era cristiano judío,
es empujado por otros judíos, al parecer para que la furia del pueblo se desate contra él. Alejandro intenta hablar, pero no puede. Ahora el pueblo está amotinado contra todo lo que parezca amenazar su culto a Diana. Por ello, al ver que Alejandro es judío, en lugar de escucharle como él desea, sencillamente gritan: «¡Grande es Diana de los Efesios!». El alboroto dura casi 2 horas, hasta que el escribano de la ciudad por fin puede hacerse oír y les dice que no hay por qué preocuparse por el prestigio de su diosa Diana. Todos saben, dice el escribano, que aquí en Efeso está la imagen venida de Júpiter, 19:35, es decir, caída del cielo. Nadie puede negar tal cosa, ni tampoco su poder. Les pide entonces que se calmen y que nada hagáis precipitadamente, porque los que han sido arrastrados al teatro no han blasfemado contra la diosa. Además, si Demetrio y los demás plateros tienen alguna razón de pleito legal contra ellos, lo que tienen que hacer es ir a las autoridades establecidas y seguir el procedimiento legal. Y termina con palabras que bien pueden haber causado espanto entre los amotinados. Esta reunión no es una asamblea legítima y por tanto a toda la ciudad se le puede acusar de sedición, ya que no hay causa alguna por la cual podamos dar razón de este alboroto. 19:40. Para entender por qué esas palabras bien pueden haberles dado escalofríos a los amotinados, hay que tener en cuenta que el crimen de desorden público o sedición era una de las acusaciones más serias que se le podía hacer a toda una ciudad o población. Hubo casos en los que un alboroto en alguna ciudad fue castigado con matanzas indiscriminadas. Luego, al señalarles a los efesios que sus acciones bien pueden ser entendidas como sediciosas, el escribano les está haciendo una advertencia muy seria. Es por eso que al final del pasaje el escribano no tiene que hacer más que despedir la asamblea. Es de suponer que tras escuchar su advertencia muchos estarían buscando el modo de salir del teatro y regresar calladamente a sus hogares. Pablo viaja por Macedonia y Grecia. En unos pocos versículos, Lucas cuenta un viaje que debe haber tomado varios meses. En ese viaje por Macedonia y Grecia, Pablo debe haber estado al menos varias semanas en cada una de las principales iglesias fundadas allí, en Filipos, Tesalónica y Corinto. Se prepara entonces a embarcarse para Siria cuando se entera de lo que parece ser una conspiración por parte de sus enemigos judíos. Por ello, en lugar de ir por barco, regresa por tierra, recorriendo a la inversa parte del camino andando, hasta llegar a Filipos. Aquí, cosa rara en todo el libro de Hechos, Lucas nos da una lista de los que viajan con Pablo por tierra hasta Filipos. A continuación, la lista de los nombres y junto a cada cual los pasajes en el Nuevo Testamento donde se les menciona o se dice algo más sobre ellos. Sópater, nada. Aristarco, Hechos 19:29, 27:2. Segundo, nada. Gayo, Hechos 19:29, Romanos 16:23, Primera de Corintios 1:14. Timoteo, personaje importante en toda la narración, que aparece repetidamente tanto en Hechos como en la literatura paulina. Tíquico, Efesios 6:21, Colosenses 4:7, Segunda de Timoteo 4:12, Tito 3:12. Trófimo, Hechos 21:29, Segunda de Timoteo 4:20. De Filipos, parte del grupo zarpa para Troas y otra parte permanece con Pablo para ir después. No está claro si quienes se adelantaron son todos estos cuyos nombres se dan. En todo caso, el narrador, Lucas, es parte del grupo que permanece con Pablo, pues dice acerca de los otros que nos esperaron en Troas. 20:5. Como vemos, aquí vuelve a aparecer el nosotros, sin que se nos diga cuándo se unió al grupo. Todos se reúnen entonces en Troas.
al lado asiático del estrecho que separa a Europa de Asia. Allí permanecen 7 días. Es durante esa semana, el domingo, que ocurre el episodio del joven Eutico. Hechos nos dice que esto sucedió el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. 27. Como hemos visto anteriormente, el partimiento del pan, la comunión, era el centro del culto cristiano. Se celebraba normalmente el domingo, al que llamaban el Día del Señor, por ser el día de la resurrección de Jesús. Si el culto en tiempos de Pablo era como aquellos de que tenemos noticias algo más tarde, consistiría de 2 partes principales. Durante la primera, el servicio de la palabra, se enseñaban las Escrituras. Esto era algo así como el sermón de hoy. Se basa en la Biblia, es decir, la Biblia hebrea que existía entonces, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Y el predicador explicaba el texto bíblico y lo que implica para la fe cristiana y para la vida del creyente. Pero, como en ese tiempo era muy difícil que alguien tuviese una Biblia en su casa, y esta era la única ocasión en que la iglesia se reunía para escuchar la lectura de la Biblia y aprender de sus enseñanzas, frecuentemente este servicio de la palabra, al que seguía el servicio de la mesa, se extendía por varias horas. Esto es lo que sucede ese domingo. La iglesia se reúne al empezar el día, que para ellos era la puesta del sol del sábado. Pablo continúa predicando hasta medianoche, aparentemente porque tenía que salir de viaje y quería enseñarles lo más posible. Posiblemente, por ser el último día que Pablo estaría con ellos, toda la congregación se ha reunido. Hay muchas lámparas, que en esa época eran generalmente de aceite ardiendo y daban escasa luz, pero sí producían calor, y aunque entonces no se sabía de tales cosas, consumían oxígeno. Como sucede en tales reuniones, cada cual busca un lugar donde estar. El joven Eutico se sienta en la ventana, pero el sueño le vence, pierde el equilibrio y cae hacia afuera del edificio. El cuarto en que los discípulos están reunidos se encuentra en un 3er piso. Según el modo en que entonces se contaban los pisos, sería 2 pisos por encima de la planta baja, que se contaba como el primer piso. Luego, tomando en cuenta la altura de los edificios típicos de entonces, la caída sería de unos 4 metros. Pablo baja a donde el joven está, aunque el texto no lo dice. Es de suponer que la congregación también bajaría, alarmada por lo que ha sucedido. Pablo abraza al joven, le dice a la congregación que no se alarme, pues vive. Y entonces todos regresan y celebran la comunión. Pero, como es la última oportunidad que tiene, Pablo sigue hablando hasta el amanecer, cuando tiene que salir. En cuanto al joven Eutico, Lucas nos dice que vivió hasta Mileto. Una vez más, sin que se nos diga por qué, el grupo se divide. Ya algunos se han adelantado hasta Troas. Ahora Pablo decide ir por tierra hasta Asón, a unos 30 kilómetros de distancia. Mientras tanto los otros, incluso el narrador, van por mar hasta el mismo lugar, donde Pablo se une a ellos y continúan en la misma embarcación. Los demás lugares que se mencionan están principalmente en las islas frente a lo que hoy es Turquía, Lesbos y Quío. Por fin llegan a Mileto, puerto de mar un poco al sur de Efeso. Posiblemente siguen esa ruta porque es la del barco que han podido tomar. Pero Pablo no quiere volver hacia Efeso, más al norte, pues eso podría demorar su regreso a Jerusalén, donde quiere estar para el día de Pentecostés. El discurso en Mileto. Si bien no desea regresar a Efeso, por la demora que eso implicaría, Pablo sí desea ver a los líderes de la iglesia en esa ciudad, los ancianos, y por tanto les hace saber que está en Mileto y que deben venir a verle. Algunos comentaristas sugieren que la nave en la que Pablo y sus compañeros viajaban
hizo escala en Mileto para descargar mercancía y tomar una nueva carga antes de continuar hacia el este. Pablo no sabe exactamente cuánto tiempo ese proceso tomará, aunque sabe que serán al menos varios días, lo suficiente como para que los ancianos viajen desde Éfeso a unos 50 kilómetros de distancia. Si son ellos los que vienen a él, podrán estar juntos hasta el momento de zarpar. El discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso puede considerarse el testamento de Pablo, quien sabe que no volverá a ver a estos hermanos en esta vida. Entre ellos ha laborado por más de 2 años y quiere asegurarse de que estén listos para las dificultades por venir, de modo que puedan permanecer fieles y guiar la vida de la iglesia. Puesto que posiblemente Pablo y los ancianos pasaron varios días juntos, o al menos varias horas, lo que leemos en Hechos es un resumen de lo que Pablo les dijo, más bien que sus palabras exactas. Como sucede en tales casos, la conversación comienza recordando el pasado. Esto lo resume Hechos en los versículos 18 al 21. Allí Pablo recuerda su ministerio entre los efesios, las dificultades a que la obra allí se enfrentó y el contenido de lo que enseñó, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lucas no lo dice, pero debemos suponer que durante ese tiempo de reminiscencias hablaron acerca de Priscila y de Aquila, de Apolos, de los falsos exorcistas, del alboroto de los plateros y de tantas otras cosas que deben haber sucedido durante los 2 años que Pablo pasó en Efeso. En el versículo 22, Pablo lleva la conversación al presente. Ahora, Pablo va camino a Jerusalén y sabe que lo que allí le espera no es agradable. Dice que va ligado en espíritu. 20:22. Lo cual posiblemente quiere decir que va no porque lo desee, sino porque siente que es su obligación. No sabe lo que ha de acontecer en Jerusalén, pero sí sabe que en sus viajes en diversos lugares ha recibido testimonio del Espíritu Santo en el sentido de que lo que le espera son prisiones y tribulaciones. 20:23. Y termina esta sección de su discurso con palabras de firmeza y dedicación. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 21:24. La próxima sección del discurso comienza una vez más con ahora. Y ahora yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. 20:25. Son esas palabras las que han hecho que algunos digan que este discurso es el testamento de Pablo. Es un discurso de despedida en el sentido más profundo, y es por tanto un discurso en el que trata de hacerles ver a quienes le escuchan lo que él espera de ellos una vez que él esté ausente. Esta parte del discurso empieza declarando que el propio Pablo está limpio de la sangre de todos. 20:26. Lo que esto quiere decir es que él ha cumplido con su obligación, de modo que lo que ellos hagan en el futuro no es culpa de él. Pero eso a su vez pone una responsabilidad sobre ellos, y esa responsabilidad no consiste solamente en permanecer fieles, sino también en hacer con otros lo mismo que Pablo ha hecho con ellos, y por lo cual puede decir que está limpio de la sangre de ellos. La relación de causa y efecto entre el ministerio de Pablo y el de los ancianos se introduce en el versículo 28. Por tanto. Aquí, Pablo dice que estos ancianos son obispos del rebaño. El título de obispo es una palabra que originalmente quería decir sencillamente supervisor, y por tanto no está claro si Pablo está dándoles el título mismo o si les está diciendo que han sido puestos como supervisores del rebaño. Ciertamente, poco después de estos acontecimientos, los títulos de anciano o presbítero
usando el término griego, y obispo eran intercambiables. Luego, es posible que en este pasaje estemos presenciando los orígenes de este segundo título. Por otra parte, nótese que en este pasaje se llama obispos a todos los ancianos y no solamente al jefe de ellos. Aparentemente, cuando el título de obispo surge, no existe solamente uno en cada iglesia o ciudad, sino varios, que funcionan como una especie de colegio de obispos. Esto también parece apuntar en el discurso de Pablo. También vale la pena señalar que Pablo utiliza aquí la imagen del rebaño y los pastores. Esta imagen fue utilizada antes por el propio Jesús y es tomada del Antiguo Testamento, donde se habla de Dios como pastor, así como de los dirigentes de Israel como pastores. Nótese, sin embargo, que la palabra pastor no se utiliza como título, sino más bien como descripción de una función. No fue sino mucho después que se empezó a hablar de pastores usando la palabra como un título u oficio. La imagen del rebaño tiene además otro lado. No hay solo ovejas, sino también lobos. Pablo les dice que algunos de estos lobos vendrán de otra parte, pero que otros saldrán del seno mismo del rebaño. Y les dice que lo que estos lobos harán será enseñar falsa doctrina y tratar de ganarse discípulos para sí. Hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. 20:30. Contra ellos hay dos remedios: velar y recordar. Pablo les dice que estén en vela, como un pastor pasa la noche en vela, para estar atento a la primera señal de la presencia del lobo. Y les dice además que han de recordar lo que él les ha enseñado en los 3 años que ha pasado con ellos, amonestándoles con lágrimas. La próxima parte del discurso comienza también como la anterior, con la palabra ahora. 20:32. Estas son las palabras de despedida. Pero también en ellas Pablo les da instrucciones y ánimo. Pablo les encomienda a Dios y les recuerda que durante todo el tiempo que ha estado con ellos no ha podido ni deseado ni plata ni oro ni vestido. 20:33. Pues ha trabajado para su propio sustento. Estas manos me han servido. 20:34. Al contrario, lo que ha tratado de enseñarles es que, buscando cada cual su sustento, han de ayudar a los necesitados y de gozarse más en dar que en recibir. Todo termina en una oración, seguida de una despedida efusiva, con gran llanto y besos. Entonces los ancianos le acompañan al barco. Pablo sigue camino de Jerusalén y ellos regresan a Efeso. Viaje a Cesarea. Los viajeros se embarcan. El texto sigue hablando en primera persona plural, nosotros, y por tanto es de suponer que el narrador es parte del grupo. El rumbo que siguen les lleva de isla en isla por Egeo, primero a Cos y luego a Rodas. De Rodas navegan a Pátara, en la costa sur de lo que hoy es Turquía. Allí cambian de embarcación para tomar otra que va rumbo a Fenicia, poco al norte de Judea. Una vez más, hay que recordar que en esa época la navegación era en extremo peligrosa. Posiblemente el barco que les llevó a Pátara era demasiado pequeño para aventurarse en la larga travesía desde allí hasta Fenicia, y se dedicaba más bien al comercio y transporte entre las islas. En todo caso, el grupo toma una nueva embarcación, que navega a lo largo de la costa sur de Chipre y llega a Tiro, donde ha de descargar su mercancía. En Tiro hay ya una iglesia al parecer bastante numerosa, pues Lucas nos dice que hallamos a los discípulos y nos quedamos allí 7 días. 21:4. Allí algunos de los creyentes, inspirados por el Espíritu, le advierten a Pablo de los peligros que le esperan en Jerusalén. Esto nos recuerda lo que Pablo les dijo a los ancianos de Efeso poco antes,
que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. 20-23. Pero Pablo decide continuar el viaje, y cuando llega la hora de zarpar, todos le acompañan al puerto, donde se despiden con oración y abrazos. El barco sigue entonces hasta Tolemaida. Este era un puerto al norte de Cesarea, conocido hoy como Acre. Es de notar que allí también hay hermanos, lo cual nos recuerda una vez más que lo que Hechos cuenta es solamente una pequeñísima porción del gran movimiento de expansión del cristianismo, y que debe haber habido buen número de otros predicadores y maestros llevando la fe de un lugar a otro. Cesarea. Lucas no nos dice cómo hicieron el viaje de Tolemaida a Cesarea. Lo más probable es que el barco en que navegaban no haya seguido hacia Cesarea y que los viajeros hayan hecho el resto del viaje por tierra, lo cual era bastante común, pues había un camino que pasaba por Tolemaida y seguía hasta Cesarea. En Cesarea van, probablemente a hospedarse, a casa de Felipe el Evangelista, quien fue uno de los 7 designados antes para administrar los bienes de la iglesia. 6:1-6, y quien luego había dado testimonio primero en Samaria y luego al eunuco etíope. Capítulo 8. Lucas nos dice que Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. 21:9. Profetizar era el antiguo equivalente de lo que hoy llamamos predicar. Interpretarle al pueblo creyente la palabra y la voluntad de Dios. La importancia, entonces, de este dato acerca de las hijas de Felipe es que aquí tenemos 4 mujeres predicadoras. Contrariamente a lo que algunos suponen, que en la iglesia antigua las mujeres no podían enseñar ni ocupar cargos. Hechos nos dice que el grupo permaneció en Cesarea y probablemente en casa de Felipe algunos días, lo cual bien pueden ser varias semanas. Mientras están allí, llega de Judea y por tanto muy probablemente de Jerusalén misma, el profeta Agabo. A este lo hemos conocido ya en Hechos 11:28, donde se nos dice que fue de Jerusalén a Antioquía y que allí anunció el hambre que vendría. Ahora Agabo profetiza una vez más, pero ahora, como muchas veces los profetas del Antiguo Testamento, lo hace de forma simbólica o actuada. Toma el cinto de Pablo y se ata de pies y manos. Entonces explica que así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Una vez más, como antes en Tiro, los fieles le recuerdan a Pablo que no vaya a Jerusalén, pero Pablo insiste en su propósito y se declara listo no solo a ser atado, sino también a morir, por el nombre del Señor Jesús. 21:13. Por fin, viendo que no pueden convencer a Pablo, los fieles lo dejan todo en las manos de Dios para que se cumpla su voluntad. El grupo sale por fin de Cesarea camino de Jerusalén. Ahora van con Pablo, no solo los que habían viajado con él hasta Cesarea, sino también algunos de los fieles de Cesarea. Entre ellos, Lucas menciona a Mnasón, natural de Chipre, quien aparentemente tenía una casa en Jerusalén donde el grupo se hospedaría.